Buen día, estudiantes. Para el día de hoy, para la clase de filosofía, eh, quiero plantear una tarea que ya ustedes tuvieron, pero pues que vale la pena ahondar mucho más porque los conceptos son bastante complejos y es necesario entenderlo de una forma mucho más desmenuzada, de una forma mucho más completa. Entonces, para hoy quiero trabajar con ustedes el texto La riqueza de las naciones de Adam Smith, que básicamente Adam Smith es el padre del liberalismo moderno. De ahí van a surgir todos los conceptos de propiedad privada, de libre mercado, bueno, en fin, eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de la presentación o de la clase. Para esto entonces lo que vamos a trabajar es desmenuzar un poco el texto, el libro y de qué trata y vamos a hacer finalmente una confrontación con las ideas de Marx, que era lo que veníamos viendo. Entonces vamos a hacer una contraposición porque los pensamientos sí son bastante distantes el uno del otro y manejan conceptos totalmente diferentes, aunque hablan específicamente sobre lo mismo que es el capital en últimas. Listo, entonces arrancamos. Lo que vamos a trabajar o los apartes que vamos a trabajar en el día de hoy son inicialmente vamos a hablar de qué depende la riqueza de las naciones, o sea, de dónde obtienen las riquezas las naciones o de dónde se fundamenta esa riqueza. Segundo, vamos a mirar la naturaleza del ser humano y su aplicación al mercado. Entre ellos vamos a dividirnos en dos partes, que es la primera el individualismo o el egoísmo y por otro lado la solidaridad. Tercero, vamos a analizar la libertad de mercado. Luego vamos a analizar el papel del Estado, entre ellos la mano negra que regula el mercado. Luego vamos a mirar la división del trabajo y finalmente vamos a hacer una comparación de las ideas de Smith con las ideas de Marx frente al capital. En el transcurso del video voy a ir haciendo las preguntas que ustedes van a responder y que básicamente es la tarea de esta semana. Entonces estén muy pendientes porque yo no las voy a poner en un texto adicional, no las voy a poner en ninguna otra parte, sino que van a estar directamente dentro del video. Con eso pues me garantizo que ustedes vayan a ver todo el video y que le van a poner atención porque pues de ahí tienen que extraer las preguntas que van a desarrollar para la actividad de esta semana. Entonces iniciamos con el concepto de qué depende la riqueza de las naciones. Entonces uno pensaría inicialmente que la riqueza de una nación depende de la cantidad de recursos naturales que tenga, de su extensión de territorio, de la flora, de la fauna, en fin, que de eso hace rica una nación, pero en realidad no es así. En la antigüedad tal vez sí, pero desde la revolución industrial para acá eso no importa, porque simplemente podemos ver grandes naciones con extensos territorios y gran riqueza natural, por ejemplo Colombia, pero básicamente eso no la hace rica. Somos una nación tercermundista, somos una nación pobre en términos generales, entonces eso no nos hace de ninguna manera ricos económicamente. Lo que hace que una nación acumule riqueza o que una nación sea realmente rica depende de la especialización que hay en la creación de las industrias, de las fábricas, de las empresas que van a transformar esa materia prima, esos recursos naturales en productos. Entonces, de nada sirve tener muchos recursos naturales si no se implementa, si no se crea una empresa, una fábrica, una industria que transforme esos materiales en productos y que genere riquezas a partir de ello. Entonces lo único que va a terminar pasando con estos países, ejemplo Colombia, es que van a terminar siendo países productores de materias primas. Entonces, de donde se extrae el carbón, de donde se extrae el petróleo, de donde se extrae la madera, bueno, los recursos naturales que otras naciones compran y que transforman en productos. Los recursos naturales o las materias primas por lo general no se pagan al mismo precio
que el producto finalizado. Entonces, por lo tanto, hay, pues sí hay una renta de la venta de estos elementos, pero obviamente después esas mismas naciones, esas mismas empresas van a traer esa materia prima, pero ya transformada en un producto, y pues acá se va a cotizar o se va a vender mucho más caro. Entonces básicamente ahí quedó la inversión o la ganancia que hay en nuestro país por la venta de esos recursos naturales, mientras que el que transforma ese recurso en un producto, pues va a obtener la mayor ganancia. Luego, la naturaleza del ser humano y su aplicación al mercado. Para Smith hay algo que es bien importante acá, y es que él, antes de escribir este libro de la riqueza de las naciones, trabajó sobre un tratado de ética en el cual él habla de las condiciones del ser humano, y en él se plantea una posición bien clara y bien interesante sobre cómo el ser humano, digamos que se relaciona o se desarrolla en sociedad. Y él dice que el ser humano tiene una lucha interna, una dualidad interna entre el sentimiento individualista y ser completamente egoísta, interesarse únicamente por sí mismo, y de otro lado generar un sentimiento de solidaridad frente a los demás, que cuando alguien necesite ayuda, pues posiblemente va a sentir esa persona la necesidad de ayudar a quien lo está necesitando. Pero entonces acá hay algo que es bien importante, y es el hecho de que él lo empieza a plantear de una forma totalmente diferente. Entonces, inicialmente el individualismo, el egoísmo, planteado a la parte del desarrollo económico, dice que básicamente cuando se genera ese sentimiento individualista y de egoísmo, que es básicamente el que está presente casi todo el tiempo en nosotros, entonces eso hace que las personas busquen siempre acumular riquezas, siempre busquen desarrollarse económicamente y obtener bienes y riquezas. O sea, básicamente es la propiedad privada, ¿sí? Entonces, que una persona que piensa en sí misma va a querer tener un carro, una moto, un apartamento, va a querer hacer una inversión grande en muchos elementos, en muchos productos, ¿cierto? Que le empiecen a generar un estatus de vida mucho más alto, porque es egoísta, porque piensa en sí mismo, porque básicamente quiere su felicidad por encima de los demás. Entonces él no es una persona que no va a estar pensando en, en el bien común, en que si yo tengo el dinero, entonces yo voy a armar mercados y voy a llevárselos a personas que lo necesiten, sino que simplemente está pensando en sí mismo, en comprarse la última máquina para hacer ejercicios de la casa porque ya no puede ir al gimnasio, en comprarse una cafetera para hacer capuchinos, porque ya no puede ir al Juan Valdez o al Starbucks, que quiere una pantalla gigantesca para poder ver películas, series, televisión y no aburrirse en la cuarentena. Eso es básicamente a lo que se refiere en este caso con el individualismo y el egoísmo. Y a nivel empresarial, pues básicamente funciona de la misma forma, ¿no? El pensar en sí mismo y en su propia empresa va a hacer que esa empresa crezca, ¿cierto? Porque no se deben tener concesiones, porque se debe tener una mano firme siempre, y ser un buen negociante, pensando solamente en sí mismo sin importar a quién afecte en el camino. Entonces esa sería la concepción frente al individualismo. Y la concepción de la solidaridad que va a manejar Smith es bien compleja, porque él lo dice, que la solidaridad no se va a interpretar como el querer ayudar al otro, sino que tiene también un fin último y personal, un fin individual y un fin egoísta, y que eso hace en últimas que nosotros queramos colaborar con alguien más o ayudarle a alguien más, porque en últimas nos va a beneficiar a nosotros también. Entonces dice, es un elemento netamente utilitarista. Entonces es, yo le ayudo a alguien más porque yo sé que esa persona me sirve
o que esa persona haga bien su trabajo me conviene a mí, yo como empleador, entonces en ese caso voy a actuar de esa manera. Vamos a mirar en ese caso los dos lados o las dos perspectivas desde donde se actúan desde deseos individuales. En una empresa, uno pensaría que el empleador quiere, o sea, uno diría entre comillas, que el empleador quiere lo mejor para sus empleados, ¿cierto? Y que el empleado, pues, es su trabajo, ama a su empresa y va a hacer lo mejor posible, su mayor esfuerzo para que la empresa le vaya bien porque a él le va a ir bien. Pero en la realidad no es tan así. La realidad es un poco diferente porque el empleador no está pensando en el empleado. El empleador básicamente lo que busca es una mayor ganancia, un mayor rendimiento en su empresa, y básicamente por esa razón al empleado le da las herramientas necesarias y suficientes para que haga su trabajo de la mejor manera y le paga un salario para que éste pueda subsistir. Entonces puede que ese salario no sea el más alto o que sea, digamos, justificado, que sea un buen salario, pero básicamente lo hace para que su empleado pues pueda subsistir y pueda seguir produciendo para la empresa. Y por otro lado, al trabajador no le interesa cómo funciona la empresa o básicamente si le va bien, si le va mal, a él le importa que le paguen y le importa si es posible obtener más ganancia, o sea, mayor pago. Entonces, a costa de eso, pues básicamente va a hacer todo lo posible para que el pago sea mayor. Entonces está pensando únicamente en sí, de lado y lado, ¿no? Habría que mirar en ese caso cuál de las dos posturas es más cuestionable. Yo creería que de parte del empleador, porque básicamente el empleador pues es quien tiene un mayor poder y el trabajador pues simplemente vende lo que puede, ¿no? Su fuerza de trabajo. Pero el empleador pues está pensando únicamente en la acumulación de riquezas, ¿listo? Entonces, ese concepto de solidaridad es el que maneja Smith. Finalmente, para concluir esta parte, entonces podríamos decir que ese individualismo lo que hace es que genera que la industria y el mercado generen un movimiento, porque cuando cada cual actúa de acuerdo a sus intereses, está también fortaleciendo un interés colectivo. Entonces, si a un empresario o a muchos empresarios les va bien, pues eso quiere decir que el mercado se va a reactivar, que el mercado va a crecer, que van a haber mayor cantidad de empleos, que va a haber mucho más dinero circulando, que va a haber una mayor estabilidad económica en todos los aspectos, o sea que hay muchas personas más trabajando, sosteniendo una vida, una calidad de vida mayor, adicionalmente también y principalmente gastando más. Entonces eso hace que el mercado vaya creciendo cada vez más, que el mercado se vaya reanimando cada vez más. Entonces finalmente hace que ese esfuerzo individual de querer mayor riqueza afecta a lo colectivo porque genera una mayor, digamos, una mayor riqueza en general, pero obviamente pues teniendo consideraciones, porque pues los trabajadores no es que generen demasiada riqueza, simplemente tienen la posibilidad de tener un trabajo estable que les genere lo suficiente como para subsistir. Pero entonces también se ven beneficiados de esa idea individualista y esa idea individualista frente al desarrollo económico. Finalmente, el concepto en el que se basa es que, pues, como una copa de vino que se rebosa, entonces si esta empresa produce riqueza, el mercado se beneficia porque en la medida en que se rebosa la copa, pues entonces básicamente va a afectar a muchos más, o muchas otras empresas también van a empezar a acumular mayor riqueza, por lo que les digo, o sea, porque básicamente se reanima y se reactiva el sistema económico y el mercado, ¿no? Listo. Para esto entonces Smith lo que va a privilegiar es la libertad del mercado. La libertad del mercado quiere decir que
No necesariamente tiene que estar regulado, bueno, no necesariamente no debe estar regulado de ninguna manera por el Estado, sino que tiene que existir una mayor libertad al momento de comercializar. Entonces, lo que yo produzca lo puedo vender acá, en la China, en la India, en donde yo quiera, y no debe haber ninguna restricción para que yo lo haga. Asimismo, la cantidad de empleados que yo tenga, y básicamente eso depende únicamente, digamos que esa libertad de mercado se va a mediar única y exclusivamente por la oferta y la demanda. Entonces hay que entender inicialmente qué es la oferta y la demanda. La oferta es lo que se produce, el producto, ¿cierto? Y la cantidad de producto que hay en el mercado, y la demanda es quién necesita ese producto. Entonces, en la medida en que, por ejemplo, yo produzco cerveza y yo estoy produciendo muchísima cerveza, pero nadie está tomando cerveza. Entonces, eso hace que se produzca la primera variación que dice, si la demanda crece, y, perdón, es la segunda, si la oferta es superior a la demanda, los precios tienden a bajar para permitir la circulación del producto. Si hay una gran cantidad de producto en el mercado, pero no se está vendiendo, pues lo normal que va a suceder es que ese producto baje de precio para que se pueda vender, ¿no? Para que circule un poco mejor en el mercado. Y una persona normal, común y corriente, cuando ve que hay algo en descuento, pues no le importa si lo necesita o no, muchas veces lo va a comprar. Entonces, de esa manera se genera una demanda para ese producto. Y caso contrario, cuando la demanda crece y la oferta no alcanza a digamos que a compensar esa oferta que hay, entonces posiblemente el producto va a aumentar de precio. Entonces, el mercado siempre está autorregulándose. A eso es a lo que vamos a denominar la mano negra, que la vamos a mirar enseguida. Entre esas opciones que plantea Smith, que deben ser importantes y que deben ser básicas para el funcionamiento del mercado, está también el papel que juega el Estado. El Estado no debe no debe interferir en el mercado, porque básicamente si en alguna época se daba hace mucho tiempo que el Estado, o en ese caso el rey, era quien mediaba toda la economía, y que básicamente pues era el único que podía controlar toda la parte mercantil. Eh, Cuando el Estado maneja la economía, se pueden generar grandes monopolios. Eso en últimas lo que va a hacer es que no va a ayudar en absolutamente nada al mercado, porque el monopolio quiere decir que hay muchas empresas y hay una gran parte del mercado en manos de una sola empresa o de una sola persona. Entonces eso no ayuda a que circule como tal el dinero, porque básicamente se va a estancar en las arcas de una sola persona. Y por otro lado, dice que el Estado no debe de ninguna manera interferir, sino solamente como en calidad de mediador, para permitir que el mercado se autorregule, que es lo que estábamos hablando ahorita, por medio de la, pues de la calidad de oferta y demanda, que a eso se le va a llamar la mano negra. La mano negra va a ser específicamente eso que se mueve tras el mercado en sí, que hace que se regule de cierta manera y se autorregule, sería la palabra. Entonces a eso se le ha denominado la mano negra, que el mercado se controla a sí mismo, ¿sí? Que no se permite, que hay muchos comerciantes que todos ofrecen el mismo producto, entonces digamos que hay algo de trasfondo que hace que ellos se pongan de acuerdo en mantener un estándar de precios, que ninguno de ellos pueda subir el costo de su producto por encima de los otros productos que hay en el mercado que hacen lo mismo. Pues empezando porque no puede hacerlo. Si yo vendo algo que también vende esta otra persona, pero yo lo vendo al doble de lo que cuesta
de lo que lo vende esa persona, pues entonces posiblemente eso me va a generar pérdidas más que ganancias. Entonces hay una autorregulación de ese mercado, de los precios, en fin, a menos de que nos pongamos de acuerdo todos y le subamos el precio a ese producto, que también puede pasar y pasa muchísimo. Entonces todo eso corresponde a la mano negra y a cómo el mercado se autorregula. Luego viene esta parte también que es importantísima para Smith, y es la división del trabajo. En la división del trabajo lo que plantea él es que se genere una especialización de esa mano de obra. Básicamente que una persona se especialice únicamente en hacer camisas, y esa persona no va a hacer ni pantalones ni sacos, nada, solo va a especializarse en hacer camisas. Entonces eso hace que esa persona cada vez sea mejor en su oficio, y eso hace que para la empresa en la que trabaja pues genere mayor rendimiento, porque esa persona se especializó específicamente en eso y tiene muchas otras personas que se especializaron en muchas otras cosas. Entonces cada proceso va a ser mucho más rápido, va a ser mucho mejor, y en últimas pues entonces eso va a hacer que la empresa y el mercado se reactive de una forma mucho más compleja y competitiva. Por ejemplo, en la industria textil, entonces hay personas que únicamente se encargan de criar ovejas, de cortar la lana, hay otros que se encargan de procesarla, de hilarla, de tinturarla, hay alguien más que la transporta, en fin, cada cual se especializa en algo en particular y lo hace bien. Entonces eso hace que la industria, que la empresa se especialice mucho más, cree productos de mayor calidad y pueda competir en el mercado de una mejor manera. Dentro de esa división del trabajo está la posibilidad de que cada persona se especialice en aquello que le produzca mayor ganancia, ¿sí? Entonces básicamente la persona se especializa en lo que desee y se centra y se ubica única y exclusivamente ahí. Entonces es una persona que si tiene 20 años de experiencia como guarda de seguridad, ¿cierto? Entonces lo más seguro es que busque, si en este momento está desempleado, lo más seguro es que busque trabajo en esa área, no va a buscar en otra. ¿Por qué? Porque ya tiene una especialización, a pesar de que no haya estudiado ni mucho menos, pero sí tiene una especialización en esa área, y por esa razón pues va a seguir trabajando en ella, ¿no? Porque se especializó en algo, y eso le pasa pues a la gran mayoría de las personas. Finalmente, yo acá hago una comparación, ¿cierto? Una comparación sencilla, pero pues ustedes van a hacer una comparación un poquito más amplia, o van a hacer un aporte en esta comparación, y es las ideas de Smith versus las ideas de Marx. Nosotros ya vimos anteriormente las ideas de Marx, el manifiesto comunista, y sobre las ideas, sus ideas del capitalismo. Entonces, si nos damos cuenta, los conceptos son totalmente diferentes, ¿no? Mientras que el uno está hablando de lucha de clases, mientras que, bueno, Marx en ese caso está hablando de las luchas de clases, de la dictadura del proletariado, del capitalismo salvaje. Smith está hablando de cómo el mercado se regula, de cómo la propiedad privada es lo ideal para que económicamente la sociedad crezca. Entonces ahí hay unas diferencias bastante grandes. Yo planteo acá una, y básicamente es que para Smith, como padre del liberalismo, la propiedad privada es el pilar de la economía, la libertad de mercado y de acumulación de las riquezas. Entonces la propiedad privada para Smith es lo más importante. Recordemos que la propiedad privada es que yo pueda comprarme una moto, un carro, un apartamento, en fin, todo eso hace parte de mi propiedad privada, es mío y no es de nadie más, y la ley me protege, o protege esas cosas que son mías, ¿cierto?, frente a los demás. Y por el otro lado, Marx lo que dice es que las riquezas no deberían ser privadas, o sea, no debería existir esa propiedad privada, ni estar en pocas manos, sino que deben ser propiedad común.
es decir, de una forma socialista, que todo sea de todos, en últimas. Entonces, esa es la idea que plantea Marx. Yo les planteo a ustedes acá esta, pero pues ustedes van a plantear algunas más.